Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Certuche y en esta ocasión voy a dar una recomendación a los senadores de la bancada del PRI para dar un mensaje posterior a la elección del presidente Joe Biden. Para esto creo que es muy importante primero que todo considerar cuál es el rol del PRI, cuáles son los valores que los senadores del PRI deberían de reflejar. Esto considerando que tanto Joe Biden como el PRI tienen una corriente socialdemócrata de un partido político contemporáneo y el PRI se sustenta en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana con los valores fundamentales del nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social. Por lo que esto debe ser algo que realmente caracterice las acciones que el PRI recomienda y toma a partir de este nuevo proceso electoral. Para este tipo de mensajes siempre es importante considerar de qué actores se está hablando. En este caso, Estados Unidos y México, la relación probablemente más importante comercial del país y una relación que lleva muchos años de historia por el hecho de que los países comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, por lo que es obligatorio casi que existan estas relaciones de comercio que nos han beneficiado tanto a ambos países. Actualmente lo más relevante en cuestiones de política que ha caracterizado a los dos países es el nuevo tratado de comercio entre los países de Norteamérica, donde se incluye a Canadá, a Estados Unidos y México, el cual se acaba de celebrar una reunión en Estados Unidos en junio de este presente año, en el que se elogió mucho por parte del presidente Andrés Manuel al presidente Donald Trump por haber respetado a México en los años de su gobierno y además por haber establecido unas relaciones que puedan ser benéficas para ambos países. En el tema macroeconómico y microeconómico, el cambio con Joe Biden puede ser muy positivo, ya que se trata de cambios que van a mantenerse dentro de lo que ya se prevé por el TEMEC, y Joe Biden planea retomar la Organización Mundial del Comercio, apoyar el TEMEC. Sin embargo, un tema muy importante que se debe considerar es la postura de Kamala Harris, su vicepresidenta, ante los temas del medio ambiente. Esto es porque ella se ha visto feroz a la hora de defender este tema, y México ha estado apostando por energías no renovables, por lo que probablemente va a haber mucha exigencia para que México dé ese giro económico, y mientras que es importante que se apoye, también es importante proteger la economía mexicana, que no está lista para dar esos pasos agigantados, por lo que una postura importante para tomar es la aceptación de estos cambios. Sin embargo, la protección de la economía mexicana, las relaciones económicas pueden llegar a hacer que se incremente el consumo en México y que el peso suba y que se fortalezca, siempre y cuando se tome en cuenta primero lo que necesita la economía de México y cómo puede llegar a cumplir las especificaciones internacionales en base a lo que se tiene. Cuando se habla del Estado de Derecho, uno de los aspectos más importantes es la migración y esa relación que existe entre la migración con México y Estados Unidos, ya que por lo mismo que compartimos frontera, existe un fenómeno de migración enorme en la nación, y esto es algo que se puede ver afectado muy positivamente con Kamala Harris, ya que ella ha sido de las senadoras más voraces a la hora de defender a los mexicanos o a los inmigrantes que se encuentran enjaulados en Estados Unidos y a la deportación que separa familias. Kamala Harris ha sido abogada de la migración por su contexto migratorio, ya que ella es hija de dos migrantes, por lo que esta relación se podría ver afectada muy positivamente. Y los derechos humanos probablemente se vayan a proteger mucho más en esta administración, por lo que es importante colaborar y enfatizar en el mensaje que se busca esta colaboración, en la cual se protejan los intereses de ambos países, pero sobre todas las cosas los derechos humanos. Para temas internacionales en relaciones y conflictos, esta administración va a ser muy interesante, ya que, como se viene comentando, la migración va a ser un tema internacional que se aborde y en el que México puede abonar muchísimo, por lo que es importante trabajar juntos en ese tema, para proveer ciudadanía, para reforzar la protección de los Dreamers, para revertir las prohibiciones de viajes, etc. Otro tema muy importante es la seguridad y el narcotráfico, porque es una oportunidad para repensar y fortalecer los mecanismos institucionales que ya existen. Y esto debe ser algo que se ponga sobre la mesa desde un principio, en el cual México también debería colaborar muchísimo, porque es algo que le afecta a ambas naciones. Por otra parte, en los proyectos de infraestructura con México, Estados Unidos estaría buscando el apoyo de sus aliados para cumplir con el Acuerdo de París, que es algo que quiere retomar este presidente, y México actualmente no está cumpliendo con lo que se pide en ese mismo acuerdo, por lo que también es importante que, como un partido que busca entablar estas relaciones democráticas, el PRI se establezca como
es una prioridad para México que México logre hacer estos cambios. Sin embargo, de una manera gradual que pueda beneficiar a México y en este caso a Estados Unidos también. Por último y como conclusión, este mensaje siempre debería de tomar en cuenta la postura de los mexicanos y ser muy conscientes de la postura que tiene actualmente el PRI en el contexto político de México antes de enfocarse en el contexto político internacional. Por lo que es importante que se defienda tanto la postura del PRI, qué puede hacer el PRI como partido y en ese mismo tema, cómo puede colaborar el PRI con los diferentes partidos y con Morena actualmente, que es el que está en el poder, para que las relaciones puedan ser más fuertes, más sólidas y que no se afecte a México y no se vea como un país que necesita simplemente de la ayuda de Estados Unidos, sino un país que puede colaborar con Estados Unidos.